Campaña a campaña dejamos un montón de soja en el piso por la cosecha. Hoy vamos a profundizar en este problema, cuantificar cuánto es lo que termina quedando en el piso, cuáles son las principales razones y cuáles son las principales soluciones a estos problemas. Te invito a ver el video. ¿Sabías que el productor promedio en Argentina deja en el piso unos $20.000 al año? Esto es considerando unas 500 hectáreas. Hoy vamos a abordar este tema de las pérdidas y proponer algunas soluciones que nosotros estuvimos investigando. Primero nos vamos a adentrar un poco en la problemática y a cuantificar cuánto es lo que se pierde y cómo se calcula y cómo vos podés calcular la tuya si sos productor. Y después vamos a ir a presentar la solución. Primero me presento, mi nombre es Aníbal Arancibia, yo soy ingeniero mecánico recibido de la Universidad Nacional de Rosario y soy el director de Aran S.A. y gerente de ingeniería, y además soy profesor en la Universidad Nacional de Rosario de Ingeniería Mecánica. Mi padre fue el que fundó la empresa Aran y bueno, yo prácticamente me crié entre repuestos, fábricas, matrices, así que es algo que llevo prácticamente en la sangre y que me quita mucho el sueño realmente de estas pérdidas por ineficiencias que se dan en el campo, y por eso hoy vengo a presentarles esta posible solución. Se trata sobre un sistema propuesto por Crary. Nosotros somos distribuidores exclusivos de Crary en Argentina. Pero bueno, hoy la idea es no centrarnos tanto en el producto o en la solución, sino más bien en el problema, para que vos te puedas llevar una idea más clara de cómo cuantificar esto que está quedando en el suelo. Bien, el INTA Precop hace por lo menos 15 años que viene midiendo las pérdidas que se dan en las cosechadoras. Esto es porque en las cosechas se dan la mayor cantidad de pérdidas en todo el proceso de producción de alimentos. El INTA Precop, con el equipo formado por el ingeniero Mario Bragancini y su equipo. Lo nombro porque es una eminencia de referencia, digamos, del INTA. Falleció hace unos años, lamentablemente. Pero bueno, ellos vienen midiendo por lo menos hace 15 años las pérdidas en las cosechas, y lo que detectan es que en la sumatoria de los distintos factores de pérdida, la pérdida en los cabezales es alrededor del 70% de la pérdida general de la cosechadora. Esto es esperable, ¿no? Digamos, después, a ver, es en la interfase donde se da que la planta deja de estar en el campo o en la naturaleza y pasa a estar, digamos, en dominio de las máquinas, ¿sí? Después, una vez que es cortada la planta e introducida en la cosechadora, luego va a pasar a la tolva, luego va a pasar a un camión, luego va a pasar a los hilos, y eso es mucho más manejable el nivel de pérdida, porque en definitiva son fenómenos más técnicos y humanos. En cambio, en el proceso de cosecha es cuando deja de estar en la naturaleza y pasa a estar, digamos, en dominio de las máquinas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Este 70% que se da de pérdida en el cabezal es principalmente por desgrana, ¿sí? Esto estamos hablando siempre de soja o cultivos similares, ¿sí? que la particularidad es que tienen una vaina y que tienden a abrirse esa vaina cuando están más secas, ¿sí? El fenómeno principal es el desgrano. Ese desgrano va a depender de la humedad que tenga la planta en el momento y bueno, de otros factores como, bueno, el viento, cuánto se toque, cuánto se manipule esa planta. Luego tenemos pérdidas por vainas sueltas, por ramas sueltas y por altura de corte. La de altura de corte, esto siempre tratamos de cortar lo más próximo al suelo posible, digamos, como para aprovechar las primeras vainas que salen de la planta. Después tenemos otras pérdidas, ¿sí? En el cilindro, en la zaranda y en el sacapajas, ¿sí? Pero son alrededor del 30%. Nosotros nos vamos a enfocar en el grueso de las pérdidas, que son este 70% que se dan en el cabezal. La Bolsa de Comercio de Rosario lleva medido también hace algunos años, este es el último informe de mayo del 2025, en el cual va cuantificando estas pérdidas por provincia, ¿sí? Y se estima que en el promedio, por ejemplo en Santa Fe, si el rinde es de 35,4 quintales por hectárea, la pérdida total son de 120 kilos por hectárea. Bueno, este estudio se va haciendo provincia por provincia, dando un promedio nacional de que se pierden, o sea, se dejan en el suelo, unas 121 kilos de soja por cada hectárea cosechada.
Si hacemos algunos números rápidos, ¿sí? Podemos ver que estos 120 kilos por hectárea, si lo multiplicamos por 500 hectáreas, como para tomar un campo promedio de la pampa húmeda, es de esta superficie, puede ser mayor, puede ser menor. Este número lo puedes hacer en tu casa si querés para calcular cuánto es lo que en promedio estarías perdiendo si no tenés mediciones de pérdida, ¿sí? Se puede usar este promedio. Y multiplicándolo por la cotización de la pizarra Rosario del mes pasado, que serían unos $330 por cada tonelada, nos da este cálculo con el cual iniciábamos, que eran estos $20.000 por cada campaña de soja que estés cosechando. Si vos venís trabajando este campo, como para darle también una dimensión, desde hace 30 años, ¿sí? Lo total que quedó en el campo son unos $600.000. ¿Sí? Eso quedó en el suelo, no lo vimos básicamente. Esa plata está, o sea, por más que no se vea y por más que no la tengamos, está tirada en el campo, y lo que hoy vamos a ver es justamente algunos recursos como para poder aprovechar esa plata. Uno de los principales problemas, y si tenés una cosechadora y estás en el campo seguramente lo habrás visto, son las vainas que quedan en la parte de la barra de corte, que no llegan a ser empujados hacia el draper o el sinfín que va a desplazarlos hacia adelante. Estas vainas que quedan disponibles acá son justamente esas, es una de las grandes pérdidas que tiene, que probablemente si no tenga nada que lo empuje hacia la cosechadora, se va a terminar rebotando y cayendo al mismo suelo. Después tenemos, bueno, esto no sería, por ejemplo, las pérdidas por desgrane, ya que las pérdidas por desgrane se darían cuando el molinete empuja la planta hacia la parte del corte. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la solución que propone CRARI? Básicamente, generar una cortina de aire, digamos, un flujo de aire lineal que empuje justamente a todas estas vainas y los porotos que queden en la barra de corte, lo empujen hacia adelante, hacia el cabezal, hacia el draper o hacia el sinfín, para que pueda ser procesado por la máquina. Ahora vamos a ir más o menos al funcionamiento, pero quería que vean estas cintas de colores. Lo que demuestran es ese flujo con una dirección que nosotros podemos calibrar para justamente impulsar todo este material hacia adentro de la cosechadora. También lo que recién veíamos, la parte que queda en la barra de corte, pero esto también ayuda a que si en este proceso en el cual el molinete está acompañando a la planta y toca la planta y la planta está muy seca y tiende a desgranarse, también ese poroto va a ser introducido dentro de la máquina. Por eso la dirección del flujo del aire va prácticamente tangencial a la barra de corte. Bien, esto por ejemplo, para que tengan, perdón la resolución, pero creo que se ve muy claro, digamos, cómo queda la barra de corte cuando el sistema está funcionando. Fíjense que no vemos nada, prácticamente ningún poroto ni las vainas que veíamos anteriormente. Bien, ¿cómo funciona el sistema? El sistema tiene centralmente una turbina que se acopla a la toma de fuerza de la máquina. Después vamos a ver algunos más detalles. Tiene una caja reductora que está incorporada, digamos, o sea, va solidario, no tiene correa, no tiene partes, es prácticamente libre de mantenimiento. Después vamos a hablar un poquito más de la turbina, que es un componente muy interesante el del desarrollo de CRARI. Y luego, como se ve en el video, ¿sí? Tiene un ducto que lo lleva hacia el manifold o el distribuidor central que está por enfrente del molinete. Ese manifold tiene una pintura térmica y totalmente resistente con ese epoxi. Y luego se le conectan todos estos canales que distribuyen, justamente llevan del manifold el flujo hacia la dirección en la que nosotros le queríamos dar, como veíamos anterior. En el caso de drappers más anchos que este que se ve, puede llegar a tener una derivación para que la alimentación no sea solo de un lado, sino que de acá se derivaría otro conducto para que reciba doble alimentación y tener una distribución pareja del aire. Eso depende del ancho de la plataforma. Veamos ahora algunos datos que validan este sistema. El año pasado, en 2025, el INTA Manfredi hizo un estudio sobre un sistema de aire, justamente en un campo en Córdoba. Los investigadores fueron Diego Villarroel y Fernando Ustarroz.
y ellos determinaron que se disminuyó la pérdida en un 54% en promedio, la comparación con el aire y sin el flujo de aire encendido. Bien, este estudio está en Infobae o en la página del INTA, igual le voy a dejar el link en la descripción por si quieren profundizar en el estudio. Bueno, hace unos años también en Canadá se estudió este sistema, digamos el sistema de Crary, también dando unos muy buenos resultados. En este caso no se llegó a un porcentaje, pero sí se evaluó que, digamos, como el flujo del material, cómo mejoraba con el sistema de aire. Y esta es una fotografía, digamos, lo que muestra la imagen es un estudio en Estados Unidos por el Instituto de Farm Progress, que muestra, digamos, un campo que fue cosechado, una parte con el sistema de aire acoplado y otra parte sin el sistema de aire acoplado. Y acá lo que se ve es lo que se denomina acá comúnmente como la soja guacha o el cultivo voluntario, que crece unos meses después. Se ve como cuando el aire estaba conectado, prácticamente no hay crecimiento del cultivo voluntario. Sin embargo, cuando no está conectado el aire, ¿sí? Todos esos porotos que van quedando empiezan a hacer raíces y empiezan a crecer, y eso es lo que se ve en la parte izquierda de la imagen. ¿Sí? Esto es como para ver de forma muy gráfica esas pérdidas que no se ven, que antes le pusimos un valor en números, en dinero. Y acá lo podemos ver en ese cultivo voluntario, que además va a llevar un costo porque va a competir después en recursos con la planta que nosotros vayamos a plantar ahí, y nos vamos a tener que ocupar de ese cultivo voluntario. Por lo tanto, no es solo una pérdida del poroto, sino también que después vamos a tener que actuar sobre ese cultivo voluntario. Para sintetizar estas tres investigaciones de tres países distintos, ¿sí? El de Argentina, el de Manfredi del 2025, dio una disminución en el 54% de la pérdida. Bueno, el de Canadá, como les decía, solo valida el sistema, no da un número. Y el que mencionaba recién, el de Estados Unidos, el Farm Progress, disminuye en un 64% la pérdida. O sea, en tres países distintos, los resultados son coherentes entre sí. Para salir un poco de la dinámica del laboratorio y de los expertos, también nosotros siempre que instalamos un sistema de Crary, hacemos pruebas en campo, lo hacemos de forma muy digamos, básica y simple, ¿sí? Lo que se traza es, digamos, con 1 metro de ancho, básicamente, por todo el largo de la plataforma, se traza una determinada superficie, y luego se cuentan la cantidad de porotos que hay en esa superficie. Eso se hace equivalente a 1 hectárea y entonces así se obtiene un valor de las pérdidas por hectárea, justamente. Para mostrarles algunos números de algunos productores en los cuales instalamos el sistema, ¿sí? En Necochea, el productor Manuel de Buenos Aires instaló el sistema en una New Holland 3020, en un cabezal de 35 pies, caracol. En la situación en la que se hizo el ensayo es una soja de segunda sobre rastrojo de trigo, y estos son los valores que determinamos en 10,5 metros cuadrados, que es justamente el de 1 metro por el ancho de la plataforma, que es sin aire se perdían 260 gramos, cuando acoplamos el aire, pesándolo vemos 85 gramos, ¿sí? En esa misma superficie. Si eso lo hacemos a hectáreas, ¿sí? Lo que termina recuperando este productor por hectárea fueron 166 kilogramos por hectárea. En Venado Tuerto, el productor Miguel, un sistema similar, digamos, instalado en una John Deere 9750 STS. El contratista es de Venado Tuerto, en este caso estaba trabajando en Salta con un cultivo de porotos. Y la diferencia entre conectar el aire y sin conectar el aire, básicamente es cuando, digamos, de la forma convencional, estaba cosechando 80 kilos por hectárea y estaba dejando en el suelo 180 kilos por hectárea. Cuando conecta el aire, lo que medimos fueron 220 kilos conectados contra 20 dejados en el suelo, ¿sí? Fíjense la diferencia, que es abismal, o sea, se triplicó el rinde al conectar el sistema, o sea, una reducción del 89% de las pérdidas. Muchos productores nos consultan cuánta es la reducción y la verdad es que depende mucho de las condiciones. Ahora vamos a ver algunas condiciones particulares donde
se maximiza esta reducción de pérdida. Para salir un poco del contexto argentino, esto es un caso en Aurilandia, en Brasil, en el estado de Mato Grosso, para una John Deere S760 y un Draper de 735. Se hace la comparación entre con el Draper. El cultivo es poroto carioca y esto fue en agosto de 2023. Pasó de una pérdida de 752 kilos por hectárea sin el aire conectado a 274. Nos comentaba el productor que recuperando esos 478 kilos por hectárea, básicamente representó un ahorro de cerca de $33.000 en una sola cosecha, en estas 110 hectáreas. O sea, prácticamente pagó el equipo en su primer cosecha. Bien, comparando entonces estos tres casos, vamos cambiando de geografía, pero el resultado es coherente entre sí, ¿sí? Tanto sea el caso de Necochea, como el de Venado Tuerto, que bueno, en este caso igual estaba en Salta, como con el de Brasil. Y con distintos cultivos vemos que también se da esta coherencia. Para poner un poco en contexto del sistema de Crary, la turbina que usa Crary es una turbina especial recubierta con carburo de tungsteno. No solo se usa para el sistema de soplado de aire, sino que la usan la mayoría de las sembradoras en Estados Unidos y algunas acá de sembradoras neumáticas. Y bueno, distintos equipos que llevan más de 12 años probados en Argentina. Bueno, tecnología, digamos, del sistema de aire no es una tecnología nueva. En Estados Unidos se venden cerca de 1000 equipos por año, ¿sí? En Sudáfrica nos comentan de la Casa Central que cerca del 80% de las plataformas tienen el sistema instalado. En Australia más de 500 equipos también ya lo tienen instalado. Es un sistema que Crary lleva desarrollando desde 1989, o sea, no es un sistema nuevo, sino que tuvo distintas evoluciones. Este sistema que les decía con la turbina viene de 2013 y prácticamente no ha tenido modificaciones, digamos, es un sistema que está muy probado y validado, digamos. En Brasil, para irnos a Latinoamérica, hace 3 años que está, digamos, consolidado ya todo el flujo de importación y llevan más de 300 equipos instalados. Bien, ¿cuáles son, como les comentaba antes, los escenarios en donde realmente el sistema se paga en la primera cosecha, digamos, más allá de la reducción de pérdida más o menos que pueda llegar a tener? ¿Cuáles son los casos críticos en donde el sistema luce, digamos, su mejor funcionamiento? En lo que es la soja seca, con un 10 o 12% de humedad, a medida que ya bajamos del 14 o el 15% de humedad, ya las vainas, las pérdidas por desgranes aumentan exponencialmente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una situación de una soja muy seca, una soja de segunda, ¿sí? Una soja que por lo general es más baja, con rastrojo de trigo, ¿sí? La pérdida suele esconderse entre el rastrojo de trigo y es mucho más difícil de cuantificar. En todo lo que es legumbres, digamos, en todo lo que se cultiva, sobre todo, principalmente en Salta o en el noroeste, ¿sí? Todo lo que es poroto, lentejas, garbanzo, también sésamo, digamos, todo eso que tiene una gran pérdida por desgrane, el sistema realmente, bueno, como decíamos, como veíamos antes en el caso de este productor que cosechaba en Salta, la disminución en la pérdida es muy evidente. Y también en soja que ha sido volcada, dañada por el viento, etc. Todas estas condiciones que son muy críticas, en las cuales las pérdidas son muchísimas, digamos, realmente, tener este sistema o contratar por un contratista que tenga este sistema realmente hace la diferencia en el retorno que vaya a tener el sistema. Ahora que sabes cómo medir las pérdidas, si no lo sabías antes, mi recomendación de acá en adelante es: podés medir las pérdidas en tu campo, podés con esos simples cálculos que mencionaba antes,
dimensionar en dinero cuánto es lo que se está perdiendo. Es prácticamente gratis hacer eso. Con eso nos podés contactar y podemos saber más o menos cuánto va a ser el payback, digamos, cuándo vas a recuperar la amortización de la inversión. También lo podemos ver, si no tenés ese número, no importa, lo podemos ver con promedios cercanos a tu zona. Síganos por favor en las redes si les interesa este tipo de contenidos y estamos abiertos a cualquier comentario o sugerencia que nos quieran hacer. Hasta la próxima.